Les damos la bienvenida a esta predicación del día domingo 17 de abril del 2022. Hoy es un gran día. Recordamos que nuestro Salvador y Redentor vive. Cristo vive. Nuestro llamamiento a la adoración la tenemos en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, que dice así: Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Preparemos nuestros corazones para escuchar la predicación del día de hoy, escuchando estas alabanzas. Alábenle cielos y la creación, alábenle ángeles, se los creó, que la tierra alabe. Alábenle estrellas, la luna y el sol, alábenle astros y aguas del mar, que la tierra
Señor del universo, de cielo, tierra y mar. Los cielos hablan de tu gloria, mi corazón te alabará. Tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo. El universo declara tu poder. Tú eres santo, santo. Dios de toda creación. Dios de toda creación. Dios de toda creación. Dios de toda creación. Tú eres mi deseo. Te quiero adorar. Y al acercarme a tu presencia, clamaré y responderás. Tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo. El universo declara tu poder. Tú eres santo, santo. Dios de toda creación. Dios de toda creación. Dios de toda creación. Aleluya al Señor 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 de toda creación. Tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo. El universo declara tu poder. Tú eres santo, santo. Dios de toda creación. 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 Buenos días, sean todos bienvenidos nuevamente a este servicio de adoración. La predicación para hoy, domingo 17 de mayo de 2022, es un tema especial. Especial por dos motivos: porque no forma parte de la serie que venimos desarrollando sobre el rey Salomón, y sobre todo es especial porque hoy vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el domingo de resurrección. La lectura seleccionada para el día de hoy proviene de Lucas, tanto de su Evangelio, capítulo 24, como del libro de Hechos, capítulo 1. Pongamos atención con nuestros oídos y espíritu a la lectura siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto,
he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está aquí, sino que ha resucitado. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Después los llevó hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Vamos a orar. Padre, que habitas en el cielo en todo lugar y que eres todopoderoso y misericordioso, ponemos ante ti esta lectura y la reflexión que vamos a hacer de tu palabra. Te pedimos que me guíes para que mis palabras, así como las reflexiones en nuestros corazones, sean gratas a ti.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El médico Lucas es quien más detalle, son 53 versículos, describe en sus 2 libros los acontecimientos ocurridos inmediatamente después de la crucifixión de Jesús. Esta reflexión la he dividido en 4 secciones, según los acontecimientos en cada uno de los cuales Jesucristo es el personaje principal. Estas reflexiones son la resurrección, diálogo en el camino de Emaús, aparición a los discípulos y la ascensión al cielo. El autor, como ya lo vimos, es el evangelista Lucas, quien incluye en su exposición, y es de notar, la presencia de 2 varones con vestiduras resplandecientes y blancas. Estos personajes fueron interpretados como visión de ángeles, según se cita en la segunda parte del versículo 23, capítulo 24. Vamos a iniciar con el primer acontecimiento, la resurrección, que se cita en Lucas 24, versículos del 1 al 12. Son las mujeres, María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y otras, quienes llegan primero al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especies aromáticas. Pero se encuentran con varias sorpresas tanto materiales como espirituales. 1. La piedra del sepulcro estaba removida. 2. No hallan el cuerpo del Señor Jesús. 3. Tienen la visión de 2 varones, que después sabemos que son ángeles, con vestiduras resplandecientes. Estos varones les lanzan una pregunta crucial que subtitula esta predicación. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Según se lee en la segunda parte del versículo 5 de Lucas 24. Cuarta sorpresa, estos varones concluyen resumiéndole las profecías del Antiguo Testamento. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, según está escrito en el versículo 7 de Lucas 24. Y quinta sorpresa, las mujeres regresan con los apóstoles, quienes de entrada azorados no les creen su relato. Pero finalmente, Pedro corrió al sepulcro, se sorprendió al ver únicamente los lienzos y regresó maravillado. Lucas 24:12. Aquí cabe la siguiente reflexión. Si hubiéramos participado de este acontecimiento, ¿cuál hubiera sido nuestra mayor sorpresa de esos 5 que acabamos de reseñar? Pasemos al segundo acontecimiento, diálogo en el camino a Emaús, que se describe en Lucas 24:13 al 35. Poco después, 2 de los 11 discípulos se trasladan a Emaús, un pueblo como a 11 kilómetros de Jerusalén, e iban, como se dice, rumiando sus pensamientos sobre los últimos acontecimientos que vivieron en el fin de semana negro que acababa de concluir. Jesús se les aparece en el camino, pero de parte de Dios ellos no le reconocen y lo confunden con un peregrino, quien les da la impresión de no estar al tanto de esos acontecimientos del fin de semana. Jesús les pregunta al respecto, por lo que ellos se los explican para que finalmente el misterioso peregrino les recrimine su insensatez y su lentitud de corazón para creer lo que Moisés y los profetas han dicho del Mesías, según describe Lucas 24, del 25 al 27. Pero ellos, estos 2 discípulos, siguen sin comprender y sin identificarlo.
Finalmente, Dios les abre los ojos y lo reconocen como el Señor Jesús cuando a la mesa, estando preparados para cenar, Él tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Los dos discípulos lo reconocen por la manera en que bendijo y compartió el pan. Pero de inmediato Jesús resucitado desaparece de su vista. Los dos discípulos, sin considerar que ya era de noche, regresan a Jerusalén y se reúnen con los 11 proclamando que el Señor verdaderamente ha resucitado y aparecido a Simón. Como reflexión podemos pensar en lo siguiente: si hubiéramos participado de esta experiencia y después de identificar y reconocer a Jesús resucitado en la mesa, ¿habríamos también regresado de inmediato a Jerusalén? ¿O nos hubiéramos esperado al día siguiente, pues recordemos que ya era de noche? El tercer acontecimiento que va ligado a la resurrección es la aparición a los discípulos que Lucas la reseña en el capítulo 24, versículos 36 al 49. Cuando los dos apóstoles habían regresado de noche desde Maús a Jerusalén para reunirse con los 11, el Señor Jesús se les aparece a los 11 discípulos, aún espantados, y les declara: paz a vosotros, pidiéndoles que vean y toquen sus manos, pies y costado heridos, y además come con ellos. Finalmente les abre el entendimiento y así pudieron comprender lo escrito de él en las Escrituras, ley de Moisés, los profetas y los salmos. Nuestra reflexión puede ser: si hubiéramos participado de este tercer acontecimiento y aún asustados, la declaración de Jesús, paz a vosotros, ¿nos hubiera tranquilizado? Nuestro cuarto acontecimiento es la ascensión, y esta ascensión se traduce en nuestra esperanza. Estos acontecimientos los podemos leer en los versículos 50-51 del capítulo 24 de Lucas y en el libro de Hechos, versículos 9 al 11 del capítulo 1. De ahí, o sea, de Jerusalén, se trasladan a Betania, que son 2.5 kilómetros a partir de Jerusalén, en donde Jesús los bendijo y fue llevado al cielo. Pero estando ellos mirando al cielo, se les aparecen dos varones con vestiduras blancas, quienes le lanzan una pregunta: ¿por qué estáis mirando al cielo? Que se lee en la primera parte del versículo 11 de Hechos 1. Y concluyen con la siguiente profecía: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En la segunda parte de este versículo 11. Nuevamente, si hubiéramos participado de esta cuarta experiencia, ¿nos hubiéramos quedado mirando al cielo? Como conclusión de esta reflexión, quiero compartirles un fragmento del sermón de Spurgeon que predicó en 1880. Y cito textualmente: la bendición de la resurrección será plena cuando aparezca nuestro Señor y Salvador, pues entonces nuestros cuerpos resucitarán. Si durmiéremos antes de su venida, Él redimió nuestra condición humana en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Y no estará contento hasta que la resurrección que ha tenido lugar en nuestro espíritu tenga lugar también en nuestro cuerpo. Entonces, estos huesos secos vivirán,
conjuntamente con su cadáver, resucitarán. Por último, tomo de Colosenses 3, 1, 2, lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos reflexionar en esta gran verdad que es nuestro guía aquí en la tierra, la resurrección de Cristo. Es un buen tema para que íntegramente nuestro cuerpo, alma y espíritu estemos renovados, fortalecidos con esta verdad. Así nos muestras que tú eres un Dios de gran misericordia y te pedimos también que las personas que han sido expuestas a la verdad y esperanza en esta reflexión sean guiadas por tu Santo Espíritu para obedecer a la fe en Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Bien, voy a concluir con la bendición aarónica o bendición sacerdotal de Aarón, que está en Números 6, 22, 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Los anuncios que tenemos para esta semana son los siguientes. El próximo domingo, si no hay cambios en las disposiciones de las autoridades, seguiremos teniendo nuestra reunión presencial a las 10 de la mañana. La transmisión en las redes se sigue desarrollando a las 10:30 y el próximo domingo desarrollaremos el último capítulo de la serie El Rey Sabio, escuchando la predicación titulada No terminó como empezó. Les deseo un buen inicio de semana.